Bueno, estamos dialogando con Damián Said, doctor en Ciencias Sociales, argentino, residente en Holanda desde hace más de 2 décadas, profesor y investigador de la Universidad de Utrecht. Y bueno, un poco en el tramo final, Damián, agradeciéndote haber atendido a Redacción Mayo desde tu domicilio, que tiene mucho de argentino en las paredes y en las bibliotecas. Por ahí se asomaban algunos mates en Ámsterdam. Y bueno, agradeciéndote. Pero volviendo un poco a un vistazo más general, ya no tanto con estas vías tomadas para también el comercio ilegal, hablando un poco también de lo que significan desde el punto de vista social para las poblaciones que allí están, desde tus investigaciones, un poco lo que representan para los pueblos, ¿no? Consultarte sobre ese significado que vos le puedas ver a lo que son estos elementos de comunicación, tanto para poblaciones ribereñas como lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Qué es lo que se trabaja, por ejemplo, en Europa, la hidrovía del Rin a la cual hacías referencia, o los propios puertos de Amberes y Rotterdam, comparado con lo que sabes o puedes ver de una hidrovía como la Paraná-Paraguay? Los ríos son muy paradójicos. Por un lado unen y por el otro lado separan. Esa es una cosa muy interesante de un río. Si uno ve, por ejemplo, en el caso de los grandes ríos, el Rin termina aquí en Holanda en una especie de delta, es decir, de varios canales y ríos importantes. Los holandeses lo llaman los grandes ríos. Los grandes ríos es esta zona del delta del Rin. Los grandes ríos en Holanda no solo tuvieron históricamente desde el Imperio Romano o antes incluso una función económica muy importante, sino justamente de unión, sino que además tienen una función de separación muy importante, cultural y política. Al norte de los grandes ríos en Holanda, protestantes. Al sur de los grandes ríos en Holanda, católicos. Fue siempre además frontera, es decir, el Imperio Romano llegaba justamente hasta el río, subía al Rin, y ahí ya el Rin, en el delta, era el límite del Imperio Romano, es decir, separaba a los bárbaros de los romanos. Estos ríos siempre fueron muy importantes en separar políticamente países, es decir, estamos hablando de un país como también en el caso del Paraná, el caso del Uruguay, pero digamos en el caso también del Paraguay, en el caso del Paraná Alto, dividen países. Y obviamente fueron siempre importantísimos estos ríos en el tráfico en Europa. Entonces, eso por un lado. O sea, cultural, social y económico. Por otro lado, hay que decir que uno analiza las distintas criminalidades o las distintas cuestiones de daño, en general, de daño que alrededor de los ríos, tenemos que ir mucho más allá de la cocaína, porque realmente el gran problema de los ríos y justamente de la conservación de los ríos y de la posibilidad de mantenerlos como rutas o como hábitat es el tema de los daños ambientales alrededor de estos ríos. En esto te puedo dar varios casos muy concretos, que son, por un lado, todo lo que sería la producción de desechos tóxicos, de desechos químicos, que justamente en el caso de Europa del Norte es muy importante porque están todas las industrias más pesadas, más sucias alrededor de estos ríos. Si vos ves la primera parte del Rin, es industria, históricamente, industria bien pesada, petrolera, hornos, o sea, de altos hornos, que poluten los ríos. Pero después tenés, por ejemplo, todo lo que es y esto ya no hablo del Rin, porque acá se protegen un poquito más los ríos. Te estoy hablando ya de la muerte del río, que es, por ejemplo, la construcción de represas hidroeléctricas, ¿no? Es decir,
tenemos el tema de las represas hidroeléctricas que de alguna manera mata al río y a todos sus habitantes, porque son mucha gente que depende del río, ya sea para pesca, ya sea para transporte, o sea, tenés ese tema. Tenés el tema de la pesca ilegal, o sea, del sacado ilegal de recursos de un río. Pescas ilegales, por ejemplo, otra cosa interesante también que hay que estudiar desde la criminología es toda la extracción de arena que genera más erosión, que los ríos se van, digamos, al final se van desertificando, porque, bueno, eso te lo tenés que preguntar bien a un biólogo, pero hay a un biólogo, a un ecólogo. Entonces, tenés todo un montón de daños ambientales relacionados con los ríos, relacionados con la actividad económica legal en general, ¿no? Producción, tráficos, movimientos, etc. Toda la cuestión de la privatización de los ríos, o sea, la privatización del agua como bien público que pasa a manos privadas, ya sea por concesiones temporales o más que temporales. Así que yo creo que el tema de los ríos no es solamente hay que verlo como un tema de tráficos ilegales, sino también de otro tipo de ilegalismos, en general basados en industrias legales, que tienen que ver con los daños, y aquí hay una cultura, yo te diría en los últimos 10 años, de hacer los ríos lugares más vivibles, lugares más limpios, de limpiezas, de poner cotos a ya sea lo que sería pescas que no son sostenibles, a vertido Yo tengo casos de empresas que vertían productos aquí en Rotterdam en los años 80, petroquímica, industria petroquímica, una industria petroquímica que estaba en Rotterdam y que con las nuevas leyes de protección al medio ambiente se trasladó a Dock Sud, en el sur de Buenos Aires, y siguió trabajando ahí con las mismas prácticas que tenían en Rotterdam y que las pasaron a Dock Sud. Dock Sud en la ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, se están poniendo más límites, pero igualmente estos ríos, si no se cuidan, bueno, hay todo un montón de daños, sobre todo para la gente que vive en estos ríos. Así que sí, el río ha sido central y sigue siendo central en Europa y en la vida de la gente, ¿no? La última pregunta, Damián, y bueno, es a título personal, pero me dice si la quieres contestar o no. ¿Partidario o favorable a una administración estatal, a una administración privada para tener o ejercer el control, digamos, sobre este recurso tan importante, por ejemplo, de los ríos o en este caso de la hidrovía Paraná-Paraguay, por todo lo que se está discutiendo ahora de una nueva posible concesión por 25 años o tal vez menos, dependerá cómo se ajusten las cuestiones? ¿Qué posición tenés? Bueno, yo creo que el Estado sigue siendo el único capaz, obviamente que, bueno, con algunas condiciones, ¿no? Capaz de poder controlar digamos, con responsabilidad ante la ciudadanía. Es decir, a un privado vos le das la concesión y, bueno, y ya entonces te desentendés porque el privado lo que tiene, el interés del privado es de hacer dinero, básicamente, o de por lo menos no perder. Por ejemplo, te diría, si esto estuviera solo en manos de privados, el puerto de Rotterdam, ahí entraría cualquier cosa directamente, porque, digamos, no hay un interés social más allá del privado de cuidar que no entren, qué sé yo, explosivos o lo que sea. Así que el Estado sigue siendo, a mi entender. Ahora, el Estado solo tampoco puede controlar todo, porque los actores dentro de los puertos y dentro de los ríos son privados. Entonces, tiene que ser una relación
en donde el Estado controla, puede tener ciertas, digamos, funciones en que delega a los privados en algunos momentos, algunas cuestiones, pero siempre tiene que quedar como controlador, y ese es el caso de Holanda. A pesar de que es una colaboración público-privada, el Estado siempre queda arriba del privado. Es decir, tanto en temas de seguridad como en temas, digamos, al fin y al cabo también de rentabilidad, ¿no? En ese sentido, tanto el aeropuerto como el puerto son, creo que 51% del Estado. Es decir, en manos del Estado. Se mantiene ese 1% mayor para dejar claro que está en manos del Estado. Damián Said, un placer haber podido mantener este diálogo y desde ya muchísimas gracias en nombre de Redacción Mayo por habernos acercado y clarificado un montón de conceptos que tienen que ver con estos usos de hidrovías, de vías marítimas también y su incidencia que tienen en la vida cotidiana de cada uno de los países y de quienes habitan esos países, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Realmente un placer y bueno, quedamos para la próxima.